Hola a todos, muy buenas tardes. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Pedro Yáñez Sánchez. Es un economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vamos a hacerle una entrevista sobre el comercio ambulatorio. Esto como parte de la revista digital En la Calle. Muchas gracias, Pedro, por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Raquel? Mucho gusto de conversar contigo y bueno, con todas las personas que nos puedan llegar a ver y a oír, ¿no? Un saludo para todos ellos. Muchas gracias. Bueno, ya como ya había mencionado, la revista digital trata sobre el comercio ambulatorio y es por eso que vamos a hacer una serie de preguntas y Ujú. esperamos que nos puedas ayudar a aclarar algunas dudas al respecto. Ahora, a ver, para empezar, Correcto. primero tenemos que mencionar que el comercio ambulatorio está presente en Perú desde hace bastantes años y da la impresión de que no se está haciendo nada para cambiar eso e incluso parece que ha empeorado, quizás cuando mencionamos el cobro de cupos. Dime, desde tu punto de vista, ¿qué medidas crees que se deberían de emplear? Bueno, en principio hay que decir que el comercio ambulatorio es parte incluso del ADN de los peruanos, ¿no? Las crónicas, por ejemplo, de la etapa virreinal hablan de las tamaleras o las mujeres de bajo estrato social, en particular negras o esposas de esclavos, que vendían por la calle comida o anunciaban la hora o prendían la electrificación, la entre comillas electrificación pública de la época, ¿no? Incluso algunos cronistas como Guamán Poma de Ayala menciona que el comercio informal era parte de las clases sociales más bajas en el proceso de transición del incanato al virreinato, cuando los españoles llegaron, por ejemplo, a las capitales urbanas como Cajamarca, encontraban pues indios chachapoyas vendiendo en las calles comida por trueque, ¿no? Entonces es un concepto que forma parte, incluso te diría, del ADN de los peruanos. Yendo un poco a la pregunta acerca de este tema de qué podemos hacer, desde el punto de vista económico, hay que mencionar que el comercio ambulatorio representa más o menos la mitad del PBI oculto. El PBI oculto es esta medida, ¿no? Del valor agregado de la economía que por alguna razón no se contabiliza. Está el comercio ambulatorio, pero también está, por ejemplo, la prostitución o el tráfico ilícito de drogas. Entonces, si el PBI del Perú es más o menos 500 millones de dólares al año, estaríamos hablando de una inversión que, según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de más o menos el 20% de ese PBI, ¿no? Es decir, 100 millones de dólares al año que no se estarían contabilizando por la informalidad del comercio ambulatorio. Con esas dos entradas, primero la parte histórica y la parte de los números macro, ¿no? Algunas medidas que se pueden implementar son las que han venido haciendo algunos gobiernos regionales. Por ejemplo, tratar de aglomerar todo el comercio ambulatorio en una sola área de expendio, crear los mercados municipales o crear centros de abastos gigantescos, ¿no? De hecho, el concepto de tiendas como Macro o como la Bodega Uno justamente nacen de ahí, de esa aglomeración, ¿no? Son experiencias exitosas a nivel regional y a nivel local que se podrían replicar aquí en la capital, ¿no? Ya la teoría le llama a eso la creación de clústeres, cuando varios productores se agrupan para poder conseguir mayor poder económico. Un clúster muy famoso, por ejemplo, es Gamarra, pero en términos de comercio ambulatorio se podrían considerar la construcción de clústeres en Lurín, por ejemplo, o en el cercado de Lima, o en las zonas de mayor flujo turístico como Miraflores, como Barranco, ¿no? Hay un estudio del Banco Interamericano, y ya con eso cierro mi pregunta, hay un estudio del Banco Interamericano del 2018 que dice que más o menos el 75% de la población en edad de trabajar es informal. Eso quiere decir que la economía peruana en sus tres cuartas partes es informal, ¿no? La idea de estos clústeres puede ayudar a cambiar un poco esa realidad. Y sí, ahora que mencionas la última cifra del 75%, por ejemplo, yo encontré una información que decía que según el INEI, en el 2007 el empleo informal era de un 80% y estaba disminuyendo hasta un 70% en el 2016, pero ya en los siguientes años y sobre todo en el 2020 empezó a aumentar hasta un 75,3%. ¿Cómo explicaría este avance y retroceso en de esos porcentajes? Bueno, hay que empezar diciendo que el comercio informal está asociado a la pobreza monetaria, ¿no? Una persona
se decide a salir a vender a las calles porque básicamente no tiene ingresos estables y necesita dinero para poder comer en el día a día. Y que posiblemente, por no decir al 100%, estas personas no han tenido la posibilidad de tener algún trabajo formal, ¿no? La mayoría de ellas se ha dedicado casi toda su vida a esta actividad del comercio ambulatorio. Dicho eso, el estudio del INEI va en la línea de medir lo que es empleo informal y lo que es empleo formal. Sabemos que el empleo formal es aquel empleo en el que uno está en planilla por más de 3 meses. Bajo esa concepción, eh, y considerando que el empleo informal se asocia mucho a la pobreza monetaria, desde 2007 al año 2016, que fue el periodo de el incremento de los precios de las materias primas, materias que nosotros vendemos como país, se logró incorporar a más personas a la planilla de empresas privadas o de instituciones públicas. Eso redujo la informalidad laboral en el país, ¿no? Es un producto del crecimiento económico. Sí es cierto también que el salario promedio no superaba los 1.000 soles o un poquito más del salario mínimo, ¿no? Sin embargo, ya hablamos de un shock o un incremento de formalidad. Desde 2020 en adelante lo que ha ocurrido ha sido la absorción de la mano de obra migrante en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, aquí en la capital hay más de 1 millón de venezolanos migrantes, no necesariamente todos formales, pero además la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia arriba el Perú ya venía mostrando algunos retrocesos en ciertos indicadores del empleo y de la inflación, producto del mal manejo de la migración, ¿no? Esa migración que ha venido como mano de obra informal y en algunos casos con carácter delictivo. Entonces, de ese 100% de migrantes, no hay un estudio claro de cuántas personas realmente aportan a la economía formal, de manera formal, y cuántas aportan de manera informal. Se habla, según la Organización Internacional de Migraciones, se habla que un 60% estaría en informalidad de esa migración venezolana, ¿no? Si a eso tú le sumas pandemia y la precariedad de las instituciones en el Perú, puedes entender por qué se ha ido incrementando la informalidad, ¿no? De hecho, en el último reporte, ya para cerrar también, el último reporte del Banco Central de Reserva del mes de septiembre, se habla, perdón, del mes de agosto, publicado en septiembre, se habla de que el empleo formal está regresando a inicios de 2020, o sea, estamos en una especie de recuperación muy lenta de la formalidad en la mano de obra, ¿no? Ah, ya, ok. Y justo ahorita acabas de mencionar sobre el comercio informal. Otra información que llegué a encontrar es que para la normativa peruana existen dos tipos de comerciantes ambulantes. Es el comerciante ambulante autorizado, que cuenta autorización de la municipalidad, y el comerciante ambulante no regulado. ¿A qué se debe esto y cuáles serían sus principales diferencias? Lo que ocurre es que aquí nosotros manejamos dos categorías, informalidad, formalidad, y regulado y autorizado, o no regulado, no autorizado. Cuando hablamos de informalidad, formalidad nos referimos principalmente al pagar o no los impuestos, al tener un RUC, ¿no? Entonces, hablamos de informalidad en el sentido de que las personas no tienen un RUC o no figuran en planilla y no pagan sus impuestos a la renta, ¿no? Cuando hablamos de regulado o autorizado, hablamos de personas que están con la capacidad de poder vender en distritos, en carretillas o en puestos, o de manera itinerante, pero que la municipalidad los ha empadronado de alguna manera. No necesariamente está vinculado al pago de impuestos. Sí es cierto que la municipalidad para autorizar el comercio ambulatorio de alguna manera solicita el RUC, ¿no? No en todas las municipalidades, pero en las municipalidades más organizadas, por ejemplo Miraflores o Barranco o San Isidro, se solicita el RUC al comerciante ambulatorio para que pueda vender, ¿no? Entonces hay una primera diferencia ahí. El tema de formalidad e informalidad lo ve la SUNAT, la regulación de la venta lo ve la municipalidad propiamente. ¿Por qué hay esta diferencia de la regulación y de la informalidad formalidad? Porque está dirigido a objetivos diferentes. En el caso de la informalidad formalidad, la recaudación que la ve SUNAT está dirigida a tener mayores recursos en el Estado para obras públicas, para educación, para salud. En el caso de la regulación de las municipalidades, tiene que ver con el uso del espacio público, ¿no? Las municipalidades, al autorizar, saben
dónde están estos comerciantes y saben cómo se utiliza el espacio público del distrito para la venta y para las actividades económicas. Esa es una diferencia fundamental. Ahora, ¿cuál es lo nuevo entre autorizado y no autorizado? Básicamente la posibilidad de que cuando haya una acción de control a través de serenazgo, o la policía municipal del área o la policía nacional, el comerciante pueda proseguir con su actividad mostrando su autorización, ¿no? Que es muy diferente a vivir, digamos, al filo del peligro, esperando que Serenazgo venga y se lleve los productos o incluso el comerciante mismo pueda pasar prisión. Vamos a poner un ejemplo muy puntual. eh, los kioscos o las bodegas que están en las esquinas, que son espacios físicos de cemento, ¿no? Prácticamente inamovibles, esos son autorizados porque tienen todo el metraje cuadrado para la venta. Un periodiquero, por ejemplo, una persona que se dedica a vender periódicos, tiene ese tipo de autorización. Un reciclador registrado en la municipalidad también está autorizado. Pero una persona que vende en los semáforos o que se sube al micro o que comercializa cerca de los mercados no tiene autorización. Entonces, Serenazgo o o la Policía Municipal o la PNP pueden llevarse el producto y pueden llevarse a la persona a la carceleta. Esa es un poco la diferencia entre ambas categorías. Ya, y por ejemplo, ¿qué tan accesible es para un comerciante ambulante que pueda ser regulado por la municipalidad y pueda trabajar tranquilo? Bueno, la lista de requisitos en general difiere, pero vamos a poner el ejemplo más simple. El ejemplo más simple es tener un DNI válido, habilitado, tener una dirección habilitada y tener RUC. Esos serían los tres requisitos como básicos en cualquier municipalidad, ¿no? Hay algunas municipalidades de la capital en particular, como por ejemplo La Victoria o San Isidro, que le piden al comerciante tener un capital mínimo. ¿Por qué? Porque con ese capital mínimo el comerciante demuestra que puede comprar mercadería y venderla, ¿no? Pensando en el ejemplo del bodeguero o del periodiquero que tienen un espacio físico, la municipalidad les dice, yo te voy a autorizar en la medida en que tú me demuestres que tienes plata para comprar los periódicos y tienes plata para comprar las golosinas, para que las puedas vender. Pero eso no es algo muy común. Digamos, los tres requisitos básicos siempre serán DNI, una dirección habilitada y el tema del RUC. Ahora, el RUC en provincia, por ejemplo, no figura como lista de requisitos básicos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esta respuesta, hay que recordar que muchas municipalidades aprovechan el momento de cuando una persona se va a registrar para también registrarlos en el RUC. Hay como una especie de campañas entre las municipalidades y la SUNAT para poder cumplir ambos la norma, ¿no? Que es algo factible, interesante y hasta diría yo, bueno, ¿hay ventajas y desventajas? Sí, por supuesto. Los procesos de licencia municipal para la venta suelen ser muy largos y muy engorrosos. Según el estudio de PCM, pueden tomar entre 45 a 60 días la emisión de una licencia. Entonces, imagínate esperar 2 meses para poder vender, para poder comer, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces la gente, por lo tanto, prefiere con mayor frecuencia vender de manera informal o no estar regulado, ¿no? Entonces, ¿qué facilidades y beneficios debería brindar el Estado a los comerciantes ambulantes? Sobre todo para darles un ambiente más estable, donde estén seguros y no se sientan perseguidos, no se sientan con el temor de que quizás viene la municipalidad y los van a sacar de su sitio o van a llevarse sus productos, ¿no? Bueno, en principio creo que el factor más importante tiene que ver con el tiempo de las licencias. Como te decía, una licencia puede tomar de 45 a 60 días. No es que uno tramita la licencia y dice, ok, me espero mis 2 meses, no voy a comer por 2 meses. Es imposible. Por un lado. Por otro lado, también para acceder a la licencia hay que pagar, ¿no? Hay que pagar algunas tasas. Entonces, muchos de estos pagos son a veces demasiado agresivos, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene un kiosco en una esquina, no se le puede pedir un trámite por 500 soles, ¿no? Parece excesivo para una persona que va a vender en una esquina, ¿no? Esas dos cosas que, digamos, no las estoy inventando yo, sino la presidencia del Consejo de Ministros las ha identificado
como parte de la mejora regulatoria necesaria para el país. Esos dos requisitos son base para promover el comercio ambulatorio formal en un país como el nuestro. Pero además ya vienen otros requisitos que son más de segundo nivel, si quieres, más superiores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener una infraestructura segura, un espacio como estos clústeres que te mencionaba hace un rato, o la posibilidad de que Serenazgo ya no se lleve los productos, sino que acompañe al vendedor para protegerlo de la delincuencia, ¿no? Que es otro enfoque diferente que tienen países como Chile o Brasil, ¿no? Allá la policía municipal no se lleva el producto, no se lleva el vendedor, sino lo acompaña como si fueran guardaespaldas, si se quiere, ¿no? Para evitar el tema del sicariato y el cobro de cupos. Esas cosas hay que evaluarlas en la práctica peruana, pero algo que ha funcionado mucho, por ejemplo, en distritos como San Isidro, ha funcionado mucho el tema de hacer campañas de facilidades administrativas para que las personas puedan registrarse, ¿no? Poner tasas que deben cobrarse, pero que no sean elevadas, y reducir el trámite de registro de 45 días a 15 días. Esos son metas que ya se han hecho en el Perú y que sería interesante implementar a nivel nacional. Sí, y por ejemplo, algo que quisiera agregar es en cuanto a los beneficios. Por ejemplo, yo tengo un conocido en el que si está ahorita actualmente pagando su RUS es justo porque tiene acceso al SIS y sabe que si no Ujú. paga el SIS, si no paga el RUS, disculpe, no va a poder tener el SIS habilitado, activado. Por ejemplo, ¿usted qué otros beneficios podría ofrecerse para que los comerciantes también tengan como que las ganas de querer formalizarse? Bueno, el seguro de salud es un tema interesante. De hecho, también se ha planteado un proyecto de ley que no sé cuánto avanzado de un seguro de vida, ¿no? De que si el comerciante falleciera, la familia podría tener una retribución económica. Un tercer beneficio podría ser la capacitación y el apoyo para la diversificación. Estas dos últimas cosas que te he mencionado, tanto el seguro de vida como la capacitación, están a cargo del Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción ya genera espacios así para los comerciantes pequeños a través del Programa Nacional Tu Empresa. El Programa Nacional Tu Empresa que, digamos, podría difundírsele más, podría hacerle campañas más grandes de difusión, ya ayuda en ese sentido a los microempresarios, ¿no? Pero una tercera cosa, perdón, una cuarta cosa que también sería importante de evaluar es el tema del rol de las municipalidades. Las municipalidades finalmente son espacios de ordenamiento territorial. Entonces el comerciante ambulatorio debería poder sentirse tranquilo para poder ir al distrito donde trabaja, comerciar sus productos y retornar al distrito donde vive. Entonces, habría que evaluar también si, por ejemplo, las metas de serenazgo o los patrullajes se hacen en función al número de comerciantes. Entonces, mientras más comerciantes formales haya, habrá más recursos para contratar serenazgo y, por lo tanto, reducir la inseguridad, ¿no? Ya con esto cierro. Todos estos son temas teóricos. Lo que ha funcionado en el Perú es la infraestructura, brindarles espacios seguros a los comerciantes para que puedan comerciar, valga la redundancia, o, como ha hecho la Municipalidad de San Isidro y de Miraflores, construir infraestructura física, ¿no? Que sea imposible de mover para que allí es donde se produzca el comercio y el comerciante sea visto ya no como un comerciante, sino como un empresario, ¿no? Como un emprendedor. Creo que si hablamos de San Isidro y Miraflores como los lugares en los que sí ha funcionado, es lo que acaba de mencionar. ¿Qué pasa, por ejemplo, donde hay lugares donde hay bastante comercio ambulatorio? Por ejemplo, en Gamarra, en Caquetá. Creo que, desde mi punto de vista, también creo que sería un poco complicado reubicarlos en un solo lugar, en una sola infraestructura. Y en esos casos, ¿qué podría hacerse? Cuando ya es como que muchos comerciantes ambulantes en una sola zona, ¿no? Bueno, lo que ha funcionado en situaciones similares ha sido, por ejemplo, en Tacna, ¿no? En Tacna, en los mercadillos, los cuatro grandes mercadillos de Tacna, empezaron como Gamarra o como Caquetá. Entonces, lo que hizo el Estado fue liberar esos espacios de impuestos y ahora es una zona muy dinámica a nivel de comercio, tanto así que la mayoría de chilenos cruzan Arica para ir a comprar sus cosas a Tacna, porque es más barato, ¿no?
Entonces, a eso se le llama zona franca. Ah, ya. Es un concepto de punto de vista legal que se aplica a lo económico. En Gamarra, en Caquetá, podría intentar pensarse en zonas francas de comercio. También hay que recordar que estos espacios han sido, eh, digamos, utilizados un poco a la fuerza, ¿no? La fuerza de la represión del Estado, pero también la fuerza de la imposición del comerciante. Entonces, evidentemente no funciona nada si es que no se sientan a conversar. Cada cierto tiempo en Gamarra, por ejemplo, hacen redadas, la policía va con un choque de fuerza, etcétera, y eso dura horas o días y a los momentos vuelven los comerciantes, porque la necesidad existe, Ujú. ¿no? Entonces, como te digo, el ejemplo de la zona franca de Tacna es interesante porque los comerciantes se pusieron de acuerdo con el gobierno regional, desocuparon el área, el gobierno regional construyó una infraestructura específica para comercio y los comerciantes retornaron. Ahora, durante la construcción, esos comerciantes vivían vendiendo en las calles, vivían vendiendo en las avenidas. Y eso era parte del acuerdo con el gobierno regional, ¿no? Es decir, yo me retiro, pero no me retiro a mi casa, yo tengo que seguir vendiendo porque tengo que comer. Entonces el gobierno regional les instauró como ferias, entre comillas, con toldos, en algunas zonas de la ciudad para que ellos sigan viviendo, ¿no? Mientras terminaban las construcciones de estos espacios que te menciono. Algo así podría funcionar en Gamarra o en Caquetá, ¿no? Entonces ahí hubo una integración de voluntades producto de la necesidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Gamarra o Caquetá eh, eh, son áreas muy grandes, pero no han desbordado todavía, no han Ah, ya. explotado, ¿no? Lamentablemente en el Perú hacemos las cosas cuando ya no se puede arreglar. Ujú. Entonces, digamos, la historia nos muestra que en Gamarra y en Caquetá habría que esperar una situación así medio tirante, ¿no? Obviamente no es lo ideal, pero es lo que nos ha funcionado. Ujú. Y ya para finalizar, por ejemplo, para los ciudadanos en general, sean comerciantes ambulantes o no, ¿qué nos recomienda hacer para que las municipalidades se pongan las pilas, ¿no? Para que puedan hacer algo al respecto. Bueno, hay para mí dos momentos claves, el antes y el durante, porque ya en el después es muy difícil, ¿no? El antes es evidentemente elegir a los candidatos cuyo plan de gobierno incorporen este tipo de medidas orientadas a mejorar, a robustecer el comercio ambulatorio y formalizarlo. Y si es que no se puede, porque digamos la tradición cívica en el Perú también no es tan buena, ¿no? Elegimos candidatos a veces sin leer quiénes son. En el momento del durante es que hay que aprovechar esos espacios. La norma establece que se creen talleres para construir el presupuesto participativo. La mayoría de municipalidades en el Perú, por no decir todas, implementa el presupuesto participativo. Entonces son unos espacios donde la población le exige al alcalde o al gobernador regional Ujú. que se destine presupuesto para ciertas actividades, ¿no? Entonces, sería interesante la organización civil para llegar a estos espacios del presupuesto participativo y requerir medidas que sean eficaces y efectivas a la autoridad edil o a la autoridad regional para temas de comercio, ¿no? En particular la formalización y lo que es el tema del empadronamiento. Ah, ya, ok. Bueno, ya sería esta ya la última parte. Muchas gracias, Pedro. Esta entrevista va a salir en YouTube, lo va a ver mi profesor, tal vez algunos comerciantes ambulantes. De hecho, he estado ya realizando entrevistas a otros comerciantes y creo que esta información les va a ayudar bastante a conocer sobre todo de que ellos tienen el derecho de exigir a las municipalidades que realmente se les ordene. Ujú. Sí, por supuesto que sí. Nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y encantado de conversar contigo. Muchas gracias, Pedro. Hasta una nueva entrevista. Ya nos vemos pronto. Listo.